Hola, pues aquí estamos nuevamente con ustedes en este quinto capítulo de México Tenochtitlan. El día 18 de noviembre de 1519, Cortés entra a la Ciudad de México Tenochtitlan y se da ese tan esperado encuentro con Moctezuma. Los intérpretes fueron ahí, pues la Malinche, así como Jerónimo Aguilar. Moctezuma creyó que los españoles eran enviados por el dios que venía del este, Quetzalcóatl o serpiente emplumada. Fue Moctezuma muy espléndido anfitrión de ellos, tan es así que les obsequió el tocado del dios Quetzalcóatl, conocido también como el penacho de Moctezuma, el cual fue enviado junto con otros presentes a la corte imperial, pero este regalo pues terminó en Austria, ya que Carlos V pues era un Austria de la casa de los Habsburgo. Moctezuma los hospedó en el templo de su antecesor Alzayácatl. Residiendo los españoles en el palacio, se les ocurrió pues que ya era hora de contar con una capilla propia, y puesto que Moctezuma se había negado a que la erigieran en el templo de Huitzilopochtli, resolvieron entonces levantarla en su alojamiento previo, obviamente, por acuerdo del emperador. Los capitanes y soldados buscaron un mejor sitio para emplazarla. Cuando un soldado que tenía por ahí pues la categoría también de carpintero detecta en una de las paredes que estaba tapiada y encalada, y recordaron que en aquellos momentos se había dicho de que existía por ahí un tesoro. Bueno, lo que hicieron es destaparla y se dieron cuenta de que ahí estaba efectivamente una cantidad de oro y de piedras preciosas, que era el tesoro que Alzayácatl había estado concentrando. Entraron a eso, pues Cortés junto con los capitanes, y Cortés da la orden de que hay que tapiar nuevamente y no tocar nada. Bueno, pues debido a las advertencias que con anterioridad ya les habían dado los tlaxcaltecas de que en cualquier momento podían proceder los mexicas y los podían asesinar, tuvieron por ahí ya mucho cuidado al respecto, por lo que se manifestaron que mantuvieran como rehén a Moctezuma para garantizar su propia vida, así como toda la vida del ejército español. De momento no se tomó ningún acuerdo, pero llegó una noticia precipitando la resolución, porque en las cercanías de la Villa Rica de la Veracruz se dio un acontecimiento llamada como la batalla de Nautla entre mexicas dirigidos por Huaupopoca y los totonacas, que eran aliados a los conquistadores españoles, y ahí mataron en ese momento al alguacil mayor, ¿verdad?, y a 7 españoles, como desprestigio pues para las fuerzas armadas españolas. Moctezuma cayó en la celada de los españoles y Cortés lo tuvo bajo rehén, so pena de muerte inmediata. Moctezuma apaciguó a sus guardias diciendo que iba de propia voluntad, y tras ser trasladados con los españoles todos sus enseres, pues siguió manifestando que todas las visitas eran de acuerdo a su propia voluntad. Cortés exigió entonces que los caciques autores de la agresión en Veracruz fueran castigados y llevados a su presencia, confirmando ellos su dicho de que habían actuado por órdenes de Moctezuma, y entonces lo sentencia Cortés para que vayan a morir en la hoguera. Cortés consiguió también que Moctezuma se declarara como vasallo de Carlos V, pero la casta sacerdotal y la nobleza conjuraron para liberar a su señor y aniquilar a los españoles. En esos días se recibió una noticia de la llegada de 18 navíos a Veracruz. Cortés pensó que eran unos refuerzos para los mexicas, pero resulta que no, eran propios españoles al mando del capitán Narváez, Pánfilo Narváez, que venía a aprender a Cortés, corriendo la voz que era un rebelde que estaba en contra del rey, que lo había traicionado, y llegó a los oídos de Moctezuma, y diciendo que si lo podía matar, pues que lo matara. Cortés salió a combatir a Narváez, inmediatamente
fácil lo venció, y así como llegó, pues hizo que se fuera. Mas sin embargo, muchos miembros de esa tripulación se quedaron con Cortés. Pero Cortés había dejado en Tenochtitlan ahí al mando a Pedro Alvarado, pero en un momento que vio una gran concentración en la Plaza Mayor y pensando que podía suceder lo de Cholula, lo que hizo es que empezó a matar pues tanto a nobles, a jefes del ejército, a caciques y a nativos, porque él no sabía que se estaba celebrando ahí pues una fiesta de Tozcatl, que es el quinto mes de los 18 que tenía el calendario mexica, y que era también pues en honor a Tezcatlipoca y a Huitzilopochtli. Dado el desatino de Alvarado, pues la población se volvió inmediatamente indignada porque Alvarado los despojó, además de sus joyas, de sus materiales preciosos y de sus vestimentos. Y bueno, los pobladores lo que hicieron fue rebelarse contra Moctezuma porque no actuaba a favor de ellos y ya nadie lo respetaba. Los españoles se tuvieron que refugiar entonces en el alojamiento de Palacio. Después de que Cortés venció fácilmente a Pánfilo Narváez, regresa el 24 de junio de 1920 y entra nuevamente a Tenochtitlan y libera al hermano de Moctezuma, a Cuitlahua, pidiéndole que pacificara a los suyos. Pero lo que hizo fue ir al frente de los mexicas y se unió al jefe de ellos, que era Cuauhtémoc, quien sería el siguiente pues Tlatoani de los mexicas. Y la ocupación española, entonces Cortés lo que hace es conseguir que Moctezuma tratase de apaciguar a los inconformes y que dejara libre a los españoles. Existen dos versiones en torno a la muerte de Moctezuma. Una es de que cuando estaba hablando para pues calmar a su pueblo, recibió una pedrada con una herida mortal, y la otra es de que Cortés lo mandó a asesinar. Así es como terminó Moctezuma, asesinado.